Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información, dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. La Positiva educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado. La participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Planeación Estratégica para el Almacén con Seguridad Productiva, parte 2. Nos acompaña nuestro experto Emiliano Orjuela, ingeniero industrial especializado en logística comercial nacional e internacional. Emiliano, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, muchas gracias por Emiliano, ¿me escuchas? Emiliano, ¿tienes el micrófono desactivado? Por favor, actívalo. Activa el micrófono, háblame. Listo, Lina, sí, no, es que no sé, estaban ahí manipulando. Listo.
Muy Ahora buenos sí, días. listo, ahora sí ya te escuchamos. Bienvenido nuevamente. Ahora sí podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias, Lina. Gracias a RL Positiva. Entonces, dando inicio, queremos dar las gracias por la oportunidad que nos da Positiva otra vez de compartir experiencias. Voy a quitar el video en virtud de que a veces nos quita un poco de, o nos genera problemas de internet. Entonces, es preferible que veamos la pantalla y escuchemos la presentación. Entonces, damos gracias inicialmente a Positiva por esta oportunidad. Le doy gracias a ustedes porque están asistiendo hoy y, bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad de que estamos con salud y podemos compartir estas experiencias. La, la idea es que hoy podamos seguir trabajando en el tema de planeación estratégica para el almacén. Llevábamos 4 actividades anteriores en donde pues miramos la seguridad proactiva y en la anterior eh, reunión pues miramos algunas cosas o terminamos algunas partes de este tema, de tal manera que dábamos inicio a la planeación estratégica que tiene que ver no solo con la organización, sino obviamente con la incidencia que tiene el almacén. Entonces, el objetivo nuestro con estas capacitaciones es reconocer la importancia de la planeación estratégica empresarial en la seguridad integral del almacén y obviamente eso trae beneficios para todas las empresas. Entonces, desde la primera charla, digamos cómo tener una seguridad integral, una seguridad proactiva. Bueno, ya la reunión anterior vimos que no era suficiente tener seguridad proactiva ahora y vamos a retomar con ese tema para que asimismo podamos entonces impactar a la planeación estratégica de la empresa. La idea es que fortalezcamos conceptos que seguramente ustedes tienen con relación a planeación estratégica, pero que veamos cómo sí es aplicable en las áreas de almacén, ¿sí? Porque las áreas de almacén, como todas las áreas, generamos impactos en los costos de la organización, generamos impactos en los temas de seguridad, pues de pronto teniendo accidentes y bueno, veíamos todos los tipos de accidentes o incidentes que se pueden dar en áreas de almacenamiento, siendo la sexta causa mayor de accidentalidad en las empresas, promoviendo zonas de almacenamiento más seguras y productivas, de tal manera que de verdad todas las actividades que realicemos en las áreas de almacenamiento sean efectivas de tal manera que impacten positivamente a los objetivos estratégicos de la organización. Entonces vamos a desarrollar pues una perspectiva integral. La idea es que veamos cómo la seguridad proactiva en el almacén, ¿sí? Desde un punto de vista moderno, pues genera un impacto no solo en la logística de la cadena de valor de las empresas, sino en la planeación estratégica de las mismas. ¿Okay? Entonces, en las reuniones anteriores alcanzamos a ver estos dos puntos, en donde pues terminamos de aclarar los conceptos de seguridad proactiva, ¿sí? Que ya vimos que se necesita ya algo más que seguridad proactiva. ¿Sí? Algunos seguramente nos reímos con el concepto de seguridad proactiva, pero como lo veremos realmente en estas circunstancias post-pandemia se necesita algo más de cada uno de los trabajadores, algo más de cada una de las empresas, algo más del gobierno. Sí, necesitamos más. Entonces, por lo tanto, se necesita no solo proactividad, sino algo más. Y cuando hablamos de planeación estratégica organizacional y máxime que estamos al portas de terminar el año, las empresas de categoría mundial desde septiembre normalmente hacen sus planes estratégicos con miras de saber qué se espera del próximo año y probablemente 2 o 3 años más. Entonces, la idea es que si aún no hemos hecho nuestro plan estratégico para el año 2021, pues vale la pena entonces que veamos cómo nosotros en las organizaciones debemos saber qué vamos a hacer. Sí, aunque pues hay mucha incertidumbre, cada vez hay más incertidumbre, pero definitivamente como lo veremos, planear es muy importante. Sigue siendo una labor organizacional, una labor de administración que no se puede dejar de lado. Inclusive es tan importante que se delega. Y algo que antes la planeación estratégica solo lo hacían los dueños de la empresa, los gerentes, ¿sí? Los accionistas, junto con algunos de pronto expertos externos, etcétera, etcétera.
Y no, ya desde hace más de 10 años para acá la planeación estratégica se irradia a toda la organización porque todos los miembros de la organización debemos saber qué es lo que pretende la empresa en el largo plazo, en el corto y mediano. Y por lo tanto, pues el almacén, el área de administración, ventas, logística, etcétera, todos debemos estar aportando a la planeación estratégica. Entonces, por eso es que estamos mirando eso. Entonces, vamos a mirar hoy entonces los conceptos de visión, misión, valores y propósitos. El análisis de contexto y las partes interesadas internas y externas. Ya vemos que nosotros no somos cajitas de cristal en las empresas que aquí no nos pasa nada. No, nosotros nos vemos afectados externamente. Y pues la pandemia nos mostró que cualquier cosita que pase al otro lado del mundo, en menos de 15 días nos puede afectar. Veremos la importancia entonces para ese análisis de contexto de pronto de utilizar herramientas como el análisis FODA o DOFA, como lo quieran llamar, que nos permita precisamente definir estrategias para el 2021, para el almacén y obviamente alineadas con la planeación estratégica de la organización. Enfatizábamos la reunión anterior que las planeaciones estratégicas desafortunadamente y sobre todo cuando no se le da participación a los trabajadores, desafortunadamente son muy bonitas intenciones. Son cositas que podemos colocar en las paredes de las recepciones de las organizaciones y pues, ¿no? Muy bonita la visión, muy bonita la misión, pero pues esa visión y misión no las conoce nadie. Uno como auditor pregunta por ello y pues ni siquiera la persona de la recepción que los tiene ahí colgadas en la pared sabe de ellas, no sabe cómo impacta su gestión en ese cumplimiento de visión y misión y de los objetivos estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces, decíamos que teníamos que estar alineados con la planeación estratégica de la organización. Entonces, el almacén obviamente tiene que saber cuál es esa visión, misión, valores y objetivos estratégicos, de tal manera que su visión, misión y valores y objetivos estratégicos del almacén estén yendo para el mismo lado. Porque si no, podríamos tener, como pasan en muchas empresas, y veíamos una gráfica muy válida que decía donde unos remeros, unos remaban para un lado y otros remaban para otro. O solo unos remaban y los demás no remábamos. Entonces, así es importante por eso que la planeación se irradie a toda la organización, pero no tanto como información, sino como creación de valor. Porque si no, pues va a ser complicado que se lleve a feliz término esa planeación. Bueno, teniendo objetivos estratégicos y ojalá con las características SMART, que ya lo veremos, vamos a definir las acciones o actividades que se requieren para cumplir esos objetivos. O sea, vamos a tener metas específicas a corto y mediano plazo y esas metas hay que definirle acciones para que realmente se materialicen. ¿Mm? Y pues esas actividades normalmente las colocamos en un cronograma de actividades en donde pues podemos definir tiempos, responsables o inclusive, ¿sí? En gestión de operaciones se puede hasta definir la ruta crítica, donde podríamos tener los cuellos de botella que nos puedan impedir que podamos cumplir con ese plan estratégico. Una vez definido eso, pues tenemos planes de trabajo, presupuestos, obviamente. ¿Sí? La plata no es necesaria, pero calma los nervios y logra que se hagan las cosas también. Entonces, presupuesto es importante tenerlo claro. Pero si sabemos qué se va a lograr con eso, pues normalmente, ¿sí? Si hay un costo, pero a su vez hay un beneficio, ese beneficio suple esos costos, indudablemente va a ser más fácil de verdad que el plan se lleve a cabo. Y pues para verificar que el plan se lleve a cabo hay que hacer seguimiento, inspecciones, auditorías, monitoreos, etcétera. Por eso es importante, porque si no, pues muchas empresas, infortunadamente, ahorita estamos viendo que no hemos cumplido las expectativas. Obviamente ha sido un año sui generis, pero muchas otras sí las han cumplido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tienen cosas muy importantes como es la reacción ante el cambio. Una reacción positiva, ¿no? Y unos procesos de mejora continua que son muy importantes, porque finalmente la planeación estratégica debe generar cambios en la organización. Esos cambios, si no se saben manejar, pues desafortunadamente puede que no lleguen a feliz término precisamente todos esos cambios.
Ahorita la situación no está fácil, ¿sí? El desempleo está alto, las empresas han cerrado, hay unas que están en stand-by todavía, hay unas que no hemos podido arrancar todavía, pero pues precisamente hemos tenido a consideración con ARL positiva esta capacitación para pensar de una manera positiva, como se llama ARL, positiva. Entonces, sí, la situación no es fácil para muchos, ¿sí? Algunos nos sentimos pobrecitos, ¿sí? Pero precisamente a veces la consideración que hay que traer a tener en cuenta es que, infortunadamente, muchos de los trabajadores que hoy no contamos con trabajo, probablemente es que no nos alineamos con la planeación estratégica de la organización, con los objetivos de la organización estratégica. Cuando uno no se alinea y no apunta para ello y no trabaja para ello, de pronto puede estar en el lugar equivocado. Y las empresas, pues las empresas no son tontas, las empresas mantienen a los trabajadores que realmente están alineados con sus objetivos. Entonces, por eso es que es tan importante este tema, de que nosotros, si yo trabajo en el área de almacén, yo me alineo, ¿sí?, con los objetivos estratégicos de la empresa. De tal manera que todo, absolutamente todo lo que hagamos en el área de almacenamiento favorezca al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. De lo contrario, pues vamos a tener inconvenientes, porque no nos van a considerar como personas importantes, sino como parásitos, ¿sí? Y desafortunadamente eso suena como duro, pero es que es muy triste cuando uno llega, sobre todo después de que nos salimos de la cuarentena que estuvimos casi por 2 meses largos, donde no podíamos salir a la calle ni ir a trabajar. Entonces, donde algunos llegaron y veían que habían compañeros de trabajo que ya no tenían eh, que ya no tenían su, su trabajo o ya no estaban con nosotros, ¿sí? Entonces, cuando ese tipo de cosas sucede, hay, infortunadamente a veces son personas que, hay trabajadores que dicen, yo sabía que había alguien aquí, pero no sabía qué era lo que hacía, ¿sí? Entonces, eh, y cuando ni siquiera nuestros compañeros saben lo que uno hace, ¿sí? Y por qué lo hace, cuál es la visión, la misión y el propósito de su trabajo, entonces, pues, es ahí cuando desafortunadamente algunos de estos trabajadores perdemos el trabajo, ¿sí? Normalmente, ¿qué hacemos? Lo más fácil es decir que estamos perdiendo trabajos o están sucediendo despidos. ¿Por qué? Por reducción de personal. Puede ser. Reingeniería en las organizaciones. Ahorita muchas empresas se están reinventando. Ya ahorita le pusieron el nombre de reinventarse. Pero pues sí, las empresas tenemos que ajustarnos a las nuevas situaciones del mercado, ¿sí? Y de tal manera que si no nos ajustamos, pues hay muchas empresas que no se ajustaron, ¿sí?, no cambiaron, no mejoraron y por lo tanto, pues infortunadamente no están. Y pues con ella los trabajadores que estábamos ahí. Fusión de intercompañías, bueno, eso también se puede dar, por las cuales se pierden trabajos. Nuevos dueños que vienen con otras maneras de pensar, otra manera de actuar, nuevos trabajadores, etcétera. Crisis económica siempre lo ha habido, toda la vida, llevamos 100 años con crisis económica, ¿sí? Que en el 2008, que en el 2015, que ahora con la famosa pandemia. Siempre, siempre hay situaciones difíciles por las cuales uno podría decir que ya no estoy trabajando. Pero el mensaje que quiero dar hoy es que precisamente a veces es que normalmente los trabajadores normales pues son los que normalmente pierden el trabajo, ¿sí? Y cuando hablamos de trabajadores normales son aquellos que precisamente cumplen con su trabajo, ¿sí? Aquellos que si uno le dice, pues tiene que hacer 10 cosas, pues las hace muy bien. Y las hace muy bien probablemente, ¿sí? Pero es que desde hace más de 20 años para acá, en las organizaciones necesitamos trabajadores que le apunten a la planeación estratégica de la organización, que le apunten a la rentabilidad de las empresas. Si no le estamos apuntando es cuando, pues desafortunadamente las organizaciones, pues ante las situaciones que ya vimos, pues pueden tomar decisiones desafortunadas como son pues tener que prescindir de trabajadores. Nadie le gusta eso, a ninguna empresa le pasa prescindir de trabajadores. Pero si toca hacerlo porque precisamente pues
la situación lo amerita, pues normalmente sale de trabajadores, pero trabajadores normales. Sí, suena feo decir ordinarios, pero son trabajadores que simplemente, yo le hablaba a ustedes del síndrome del salario mínimo. ¿Sí? El síndrome del salario mínimo no es que yo me gane menos de 900.000 pesos, no. Hay gente que tiene el síndrome del salario mínimo ganándose 3 millones, ganándose 10 o ganándose 20 millones. ¿Y qué significa el síndrome del salario mínimo? Es que a mí me contratan por 20 millones y lo que pregunta uno es, ¿y qué tengo que hacer? Así, claro, usted tiene que cumplir esta y estas funciones y responsabilidades. Y si usted se limita solo a eso, pues es el trabajador de síndrome del salario mínimo, que si a mí me pagan lo mínimo, yo trabajo el mínimo. Y el mínimo puede ser 20 millones para mucha gente. Entonces, cuando desafortunadamente la empresa prescinde de mis servicios, es que, hombre, si yo ganaba 20 millones y solo daba 20 millones, pues las empresas van a necesitar personal que no sean ordinarios, que no cumplan simplemente sus funciones, sino que ojalá den un poco más. Entonces, si yo soy del almacén, yo tengo que apuntarle a la planeación estratégica de la empresa. Eso sería ya no dejar de ser ordinario. ¿Sí? Porque en el caso de los que somos empleados, tenemos que tener claro que la empresa depende de nosotros. ¿Sí? Y por lo tanto, nosotros somos, el significado real de empleado es un solucionador de problemas. ¿Sí? Entonces, cuando la empresa define un plan estratégico y llegamos al almacén y definimos nuestro plan estratégico, ese plan estratégico tiene acciones. Y la idea es que si yo soy del almacén, yo tengo que solucionar problemas. ¿Sí? Cuando soluciono problemas es que voy a minimizar los errores de inventario, voy a disminuir los tiempos de despacho, voy a disminuir las pérdidas en entregas, pérdidas por daños de empaque en las entregas, voy a disminuir o mejorar el tiempo de recibo de mercancías, voy a optimizar el espacio de almacenamiento, voy a mejorar la rotación de los inventarios o lo más importante, voy a disminuir los accidentes e incidentes en las áreas de almacenamiento, que como ya vimos, es la sexta mayor causa o área donde se suceden accidentes en las empresas, lo que es el almacenamiento y el transporte. Entonces, nosotros debemos solucionar, para eso nos pagan las empresas, para solucionar problemas, ¿sí? No para cumplir horarios, ¿sí? No para asistir a reuniones, cumplir presupuestos o no salirnos del presupuesto. No, se necesita algo más. Ahorita, sobre todo en post-pandemia, la economía y las empresas necesitan empleados que de verdad den la milla extra, como dicen los gringos, ¿sí? Y no se limiten solo a cumplir con sus labores. Ok, entonces de personas ordinarias que antes, pues normalmente son las que desafortunadamente pierden su trabajo, necesitamos las personas extraordinarias, y eso fue con lo que terminamos la reunión anterior. Extraordinarias, ¿sí? Pero extraordinaria, entonces, ¿a quién llamamos? ¿A un superhéroe? ¿A quién? ¿A gente de qué es? Que tenga algo especial, ¿sí? 5 maestrías, ¿sí? No, a veces eso no es tan necesario. Realmente necesitan las empresas gente comprometida, gente realmente que esté comprometida con la organización. Y para ello, estar comprometido es, como les decía, es que esté alineado con el plan estratégico. Entonces, si yo soy del almacén, yo me voy a alinear al plan estratégico del almacén, de la empresa con el almacén, y voy a definir mi planeación estratégica en el almacén. ¿Ok? Y para ello no necesito ser experto ni nada de esas cosas. ¿Sí? Como lo veremos, estamos haciendo cosas que pues realmente simplemente están tratando de definir cosas positivas que creen valor para la organización. ¿Sí? No creen valor para las empresas, porque pues, las empresas en este momento necesitamos es crear valor, aún más. ¿Sí? Entonces, pues sí, puede que no seamos superhéroes, pero somos gente de carne y hueso que puede hacer la diferencia. Y en las empresas, los trabajadores que se mantienen en las empresas es porque seguramente hacen la diferencia. ¿Sí? Entonces, y no importa el puesto en que uno esté. ¿Sí? Entonces, como yo les mostraba en la reunión anterior, pues la pregunta es, ¿qué está haciendo hoy en el almacén para que con actitud proactiva, pues que ya lo sabemos que es una actitud proactiva,
logre alcanzar sus metas del mañana. ¿Y cuáles son las metas del mañana? Pues apenas lo del 2021, pensemos al menos al 2021, ¿sí? Entonces, después de este año que ha sido muy difícil para muchos, o bueno, la gran mayoría y otras empresas que han sido bendecidas con la pandemia, pero la gran mayoría, afortunadamente, pues hemos tenido que hacer reingeniería. Entonces, ahora necesitamos es pensar en el 2021 y por lo tanto hay que definir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Desde hoy. Por lo tanto, es tan importante la planeación, ¿sí? Entonces, con esas actitudes proactivas en el almacén decíamos, ¿no? Que debemos ser trabajadores de almacén, claro, atentos a la seguridad proactiva, que es todo lo que ya vimos en las 4 reuniones anteriores, para cumplir con ¿qué? Con objetivos estratégicos que permitan la continuidad de la empresa, ¿sí? Y si la empresa se mantiene, los empleos se mantienen, mi puesto de trabajo se mantiene, ¿sí? Entonces, el trabajador que necesita las empresas ahorita no es el proactivo, se necesita algo más, ¿sí? No es el que simplemente se limite a ganar sus 3 millones, sus 10 millones, no, ¿sí? Normalmente en las empresas de categoría mundial, los trabajadores que trabajan en empresas de categoría mundial y que se mantienen en sus empresas 20 años, son aquellos que normalmente sí, ganan 900.000 pesos, sí. Pero esas personas normalmente tienen la característica de dar mínimo 3 veces más de lo que ganan. O sea, sus resultados para la organización mínimo son 3 veces más, ¿sí? Entonces, si usted multiplica su actual salario y lo multiplica por 3, si quiere multiplicarlo por 5 sería fabuloso, pero bueno, digamos que la media son 3, ¿sí? Lo multiplica por 3. Y si la empresa le dijera, ¿usted qué haría si ganara 3 veces más de lo que gana? Entonces usted pues haga la lista de qué es lo que haría. Pero no espere que la empresa se lo diga, hágalo de una vez, ¿sí? ¿Sí? Porque si usted lo hace, créame que la empresa no es tonta para echarlo. Si usted trabaja mínimo 3 veces más, da más de los... ¿sí? Pero no, desafortunadamente la mentalidad de los colombianos es que, hombre, ¿para qué esforzarnos tanto? ¿Sí? Hay que simplemente cumplir el horario, cumplir mis 10 funciones. Y si me que sobra tiempo, pues bueno, socializamos, tomamos tintico, hacemos pausas paganas, ¿no? A veces ni las pausas las pausas activas, a veces desafortunadamente las tomamos como pausas paganas, en donde perdemos ese tiempo y no valoramos eso que da la empresa. Entonces, ese tipo de trabajadores ordinarios que ganan mucho plata, ¿sí? O poca, finalmente, desafortunadamente, las empresas tienen que prescindir de sus servicios porque sus servicios son normales, ¿sí? Normales, ¿ok? Entonces, bueno, eso simplemente para que veamos que con la seguridad proactiva eso se puede hacer en cualquier lado, porque es que cuando hablamos de planeación estratégica, muchas de las personas que asistieron a la charla inicial, pues nos decían, oiga, pero yo soy una pyme, hombre, yo apenas soy arepas.com, y usted me va a venir aquí a hablar de planeación estratégica de Ecopetrol, y eso a mí no me aplica. No. Estábamos hablando de que el mejorar, el buscar cómo vamos a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Se puede hacer desde yo S.A. hasta, obviamente, las multinacionales más respetables, ¿sí? Y pues mostrábamos que definitivamente los puestos generan o aumentan su valor debido a las personas que las ocupan, ¿sí? Están en ellos, las personas extraordinarias. El puesto es parte de lo que la persona es. Uno tiene que demostrar lo que es haciendo su trabajo. Pero un trabajo que de verdad genere valor y que aporte a la planeación estratégica de la empresa. Y ningún cargo es superior a la persona que lo ocupa. O sea, realmente hay trabajadores, y yo les decía de que ahorita, por ejemplo, un vigilante que gana su salario mínimo, más todo lo demás, y mínimo pueden ser 2 millones de pesos, ¿no? Ya vuelve y juega. Ese trabajador de salario mínimo de 2 millones siendo vigilante de la empresa, es un trabajador que da 3 veces más. O sea, pongámosle entonces 5 millones de pesos. Entonces, ese trabajador vigilante de 5 millones de pesos, obviamente cumple con sus 10 o 20 funciones propias de su labor de vigilancia,
de seguridad física, pero ahorita las empresas de categoría mundial hacen parte ya de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Estas personas normalmente son brigadistas, hacen parte de la brigada de evacuación, son las personas que tienen ya claro cómo atender a las personas, para que cumplan con los requisitos de seguridad. Son los que normalmente dan las inducciones de seguridad, ¿sí?, en la organización, mientras las personas esperan quien lo atienda. Son las personas que verifican que cumplan con todos los procedimientos de seguridad. Son las personas que tienen cursos, ¿sí?, adicionales como relaciones personales, interpersonales, etcétera, etcétera, para atender muy bien a quienes a veces los que llegan son los clientes. E infortunadamente, como nos pasa yendo nosotros como clientes a una EPS, nos cierran la puerta en la nariz. Entonces, esas personas que desde su puesto de trabajo, ¿sí?, simplemente cumplen con lo básico, con lo ordinario, pues desafortunadamente son muy fáciles de reemplazar. Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico de las organizaciones? Es lo que tenemos que aprender para poder nosotros apuntarle a eso. Y bueno, entonces por eso llegamos a que esto de planear estratégicamente la empresa es no solo para las multinacionales, para empresas grandes como ARL Positiva, sino que empresas pequeñas o unipersonales, yo S.A., puede hacer una planeación estratégica. O sea, todo esto que estamos viendo es igualmente aplicable, ¿sí?, para toda la organización. Entonces, digamos que la planeación estratégica y lo que hicimos nosotros en el 2019, de todo lo bonito que íbamos a hacer en el 2020, pues tuvo sus dificultades, ¿sí? Realmente no era una cosa que se... Y pues con pandemia o sin pandemia, realmente sabemos que lo que vamos a planificar ahorita para el 2021, pues listo, para que no sean solo buenas intenciones, sueños, pues hay que hacerlo mediante una metodología que es la que estamos aquí planteando, ¿sí? Y con unos trabajadores, ¿sí?, que son diferentes, ¿sí?, no ordinarios. Entonces, ese plan estratégico, ¿sí?, definido por toda la organización, el almacén está involucrado, entonces debe considerar de pronto todas las dificultades que se pueden tener a lo largo del tiempo, si es que definimos solo para el 2021. Antes las situaciones no eran tan cambiantes, o sea, hace 30, 40 años, una empresa podía planificar a 20 años, después se redujo a 10, hace escasamente 10 años ya escasamente planificamos a 5 años, y ahorita con la pandemia y cosas de esas, pues ya vemos que a veces, pues si logramos planificar a un año o máximo 2, eso ya es una gran ventaja, pero hay que planificar. Entonces, la realidad son otras, la realidad es diferente, pero eso no implica que aquellas empresas que lo hagan bien, realmente se mantengan. Aquellos trabajadores que lo hagan bien, se mantienen en las empresas. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante, sí, hay que tener sueños, pero esos sueños, si lo hacemos mediante una planeación estratégica, van a definir objetivos estratégicos, ¿sí?, que utilizando gente extraordinaria, que tiene talentos, que tiene dones, ¿sí?, y mediante esa metodología que es hacerlo bien, con disciplina, pues nos van a dar precisamente, eso requiere esfuerzo, por supuesto, nada es fácil, ¿sí? Las cosas no son fáciles. Infortunadamente, los trabajadores con mentalidad de salario mínimo, les gusta es que las cosas sean fáciles. Pero ¿para qué cambiar si estamos bien así? ¿Mm? Eso la pandemia se va a indicar con la vacuna y ya podemos retomar lo que veníamos haciendo. Entonces, no nos esforcemos, ¿para qué cambiar? Entonces, no, ese tipo de trabajadores realmente no nos sirven porque necesitamos gente que se esfuerce un poco más. Como les decía, multipliquen su salario por 3. Ese es el pequeñito esfuerzo que mínimo una empresa ahorita para que se mantenga necesita de nuestra participación, de nuestra colaboración. ¿Sí? Porque si no, pues tocaría esperar al 2022 para que llegue un político de turno y nos diga que nos va a dar trabajo. ¿Sí? Y ya hemos dicho que desafortunadamente los políticos, los gobiernos no generan empleo. Son las empresas las que generan empleo. ¿Sí? Hay que ponerlas en el primer lugar. ¿Sí? Entonces, ¿y quiénes sostienen las empresas? Los trabajadores. Así de sencillo. Bueno, entonces, bueno, sí, se pueden presentar bichitos como estos, ¿sí?, pequeños virus que nosotros en nuestras matrices de peligros y riesgos, ¿sí?,
en el almacén y estoy seguro que en el resto de la organización. Escasamente, si teníamos el riesgo biológico, eso era mucho. Y si lo teníamos, porque normalmente no lo tenemos, ese riesgo biológico es tan insignificante que no daba para generar algún plan de control a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Afortunadamente, muchos de los grandes regalos que nos dio la pandemia, y de eso tuvimos una capacitación en el primer semestre de este año, sobre las bendiciones que nos trajo la pandemia. Uno de los beneficios que nos trajo la pandemia, sobre todo para nosotros que trabajamos en seguridad en el trabajo, es revisar que nuestras matrices de peligros y riesgos subestimamos muchos de los posibles incidentes o accidentes que puedan haber. Y en eso pasó el tema del riesgo biológico. Y el riesgo biológico escasamente lo veíamos pues, para la señora de servicios generales, que es la que lava los baños, que de pronto puede tener algún contacto biológico. Pues normalmente en la mayoría de las organizaciones hay empresas que obviamente tienen mayores manejo de productos biológicos, como los hospitales y todo lo demás, que obviamente su manejo es un poquito mayor, pero normalmente eso no paraba ningún hospital, no generaba ningún riesgo mayoritario. Y bueno, el COVID-19 nos manifestó, nos enseñó, nos dio ese gran regalo de que no hay que menospreciar de pronto ese tipo de riesgos. Y por lo tanto hay que las empresas que de verdad trabajen sus matrices de peligros y riesgos con seriedad, ¿sí? No un copy-paste de empresa multinacional a arepas.com y entonces lo copiamos y pegamos y eso ya funciona. Eso no funciona, realmente no funciona. Entonces, bueno, si nosotros como empresa nos mantenemos, ya la empresa, la gran bendición que nos trajo la pandemia, para muchos trabajadores, la mayoría yo diría, es que logramos identificar quién paga nuestro salario. Entonces, en la reunión anterior, en el chat, el 90% probablemente vimos que no sabía quién le pagaba su salario. Bueno, o la respuesta que nos daban realmente no era la adecuada, no era la real, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, la pandemia nos enseñó que una empresa, infortunadamente, no subsiste si no tiene lo más importante. Y la razón de ser de las organizaciones, que son los clientes. Los clientes. Entonces, nos paga el salario, no es el dueño de la empresa, que es muy buena gente y no tiene nada más que hacer con la plata y quiere repartir la plata pagando salarios. No es el dueño de la empresa. No es mi jefe que me quiere mucho y bueno, como soy empleado público, a mí me apalancó no sé quién, el senador, el que me paga el salario. No, tampoco. Eso no es cierto. Los clientes, que son la razón de ser de toda organización, pública, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, ¿sí? De venta de servicios o prestación de servicios, perdón, de venta de productos o prestación de servicios, los clientes son la razón de ser de la empresa. Y cuando uno, infortunadamente, no genera un producto o un servicio de calidad, ¿sí? A un precio competitivo, pues infortunadamente, pues bueno, afortunadamente los clientes tienen de dónde escoger. Entonces, no me gusta esta empresa, no me gusta este producto, pues no lo vuelvo a comprar y me voy para otra empresa. ¿Sí? A los únicos que se les puede aceptar la infidelidad es a los clientes. ¿Sí? Ellos tienen ese derecho. Entonces, la pandemia nos enseñó que sin clientes no hay empresa. Y sin empresa no hay salario. Y pues sin salario, pues la cosa se complica. Entonces, los nervios se nos alborotan. Entonces, el cliente es la razón fundamental. Y la planeación estratégica de la organización está enfocada única y exclusivamente a que atendamos, creemos valor a los clientes, ¿sí? Entonces, y la empresa está diseñada para eso, las empresas están diseñadas. Una empresa no se monta pensando en que no tenemos nada que hacer con esta plata que me sobra del marrano y que entonces no sé qué montar, entonces voy a montar un negocio. Y si pierdo el negocio, pues no importa, que me sobra la plata. No. Ningún empresario es tonto. Y un empresario, si monta y
de verdad gracias a los empresarios, al emprendimiento, es que se dan los dos empleos. Entonces, esos emprendedores es porque tienen claro que van a montar un servicio o un producto pensando en que van a satisfacer alguna necesidad real, ¿sí?, de determinados tipos de clientes. Entonces, ARL positiva, si cada uno de ustedes es un cliente, entonces, si nosotros como ARL positiva no satisfacemos sus necesidades, pues va a ser muy complicado. En cambio, pues como lo mostrábamos en la presentación al inicio en el video, si nosotros con nuestra gestión de ARL positiva, ¿sí?, a pesar de la pandemia, logramos llegar inclusive a muchos más de nuestros clientes, ¿sí?, con todos los beneficios, muchos más adicionales que antes ni siquiera se daban, porque afortunadamente la virtualidad nos ha permitido muchas cosas. Entonces, de esa manera es que la compañía, pues hombre, va a mantener sus clientes actuales y obviamente van a haber muchos más clientes. Entonces, pero cuando hablamos de clientes no nos referimos únicamente a los clientes nacionales o internacionales, no son ellos, ¿sí? Las empresas tienen otro tipo de clientes y a los cuales también hay que satisfacer, y esa es una de las cosas que infortunadamente los empleados no entendemos, ¿sí? Entonces, primero tratamos mal a los clientes desde el mismo vigilante que siempre tiene el síndrome del salario mínimo y solo cierra la puerta en la nariz a los clientes, ¿sí? No, de todos los trabajadores necesitamos entender que los clientes no son solo los que nos compran el producto o el servicio. Las compañías tienen otro tipo de clientes internos y externos que hay que satisfacer también. Y por lo tanto la planeación estratégica debe satisfacer también esas necesidades o esas expectativas, ¿sí? Inclusive, pues bueno, ya no es suficiente con satisfacer al cliente, ahora hay que encantar al cliente, ¿sí? La pandemia nos obliga a que hay que encantarlos, dejarlos, mejor dicho, sorprendidos, ¿sí? Porque no, pues, si solo simplemente damos lo que el cliente escasamente nos pidió y no 3 veces más de lo que nos pidió el cliente, mínimo, pues el cliente no va a estar encantado y entonces pues vuelve y juega. Como el cliente es el único que tiene el derecho de ser infiel, apenas alguien le ofrezca algo más, ¿sí? Un mejor trato, un mejor servicio, un mejor producto, un mejor precio, ¿sí? Pues el cliente, infortunadamente, no le va a dar ni a uno las gracias. Entonces, pero bueno, esos son los clientes que nos pagan el salario, ¿sí? Porque ellos son los que tienen la platica en el bolsillo. Y si nosotros hacemos una buena gestión, ellos la van a sacar de su bolsillo y la van a poner en la empresa. Y la empresa pues van a tener para cumplir con todas sus obligaciones. Pero hay una cosa muy importante y son los otros clientes. Entonces hablamos de accionistas o los dueños, la comunidad, que son las partes interesadas, y obviamente nosotros como empleados somos clientes de la empresa. Y bueno, todos necesitamos que nos consientan, ¿sí?, en el buen término de la palabra. Entonces, infortunadamente a veces los empleados creemos que los dueños no tienen por qué ganar plata. No, que montaron el negocio porque pues como tienen plata y son, ¿sí? Entonces, pues, listo, pues ellos lo montan, pero ellos no necesitan. No, ningún negocio. Arepas.com, que se respete, si se montó conmigo y con mi cuñado y a la primera semana, pues las arepas no se venden muy bien porque es que pues no tenemos calidad, sí, las arepas no tienen buen sabor, etcétera, etcétera. Pues hombre, pues las ventas no van a ser las esperadas, lo que yo esperé al montar arepas.com. Y pues entonces, pues, ¿qué pasa? No hay ingresos y si no hay ingresos, pues le digo a mi cuñado, mire, yo lo quiero mucho, pero no tengo cómo pagarle su salario. Entonces, no es que yo sea mal patrono y todo, no. Yo necesito ganar plata, hombre, yo no pongo un negocio para perder plata, ¿sí? Entonces, infortunadamente a veces solo piensan como capitalismo salvaje y no sé qué más cosas, pero no. Infortunadamente, el único sistema que ha demostrado que funciona es aquel en donde todos estamos bien. Y para todos estar bien, pues necesitamos trabajo, necesitamos ingresos, ¿sí?, necesitamos empresas, ¿sí?, para que todos estemos bien, ¿sí? Pero si desafortunadamente unos aportamos y otros no aportamos, pues así es más difícil. Entonces los accionistas necesitan ganar dinero, por supuesto. Entonces por eso es que hay que satisfacer también sus expectativas y conocerlas, ¿sí? Por eso.
hay que saber, oiga, ¿esta empresa es qué? ¿Es una empresa sin ánimo de lucro? Pero independiente de que sea sin ánimo de lucro, necesita ingresos, necesita prestar el servicio, ¿sí? Necesita que sus clientes crean en esa empresa, que de verdad desarrolla una labor social, ¿sí? Si no, simplemente los inversionistas, las personas filantrópicas, pues no van a aportar nada. ¿Sí? Entonces es importante satisfacer las necesidades de los dueños del negocio. ¿Sí? La comunidad, una empresa, así sea arepas.com, va a comenzar un impacto positivo o negativo al medio ambiente. ¿Sí? Una de las bendiciones que nos trajo la tormenta, ¿sí? El huracán Iota, ¿sí? Para nosotros, política en Cartagena, por ejemplo, y lo vimos en televisión, fue que nos devolvió toda la basura que le echamos al mar. El mar nos devolvió la basura a las playas. Entonces, ese tipo de impacto, ¿sí? Ambiental negativo que nosotros, ¿sí? Como clientes de la naturaleza, y cuando vamos, los bogotanos, los cachacos malucos, vamos a las playas, infortunadamente no respetamos el medio ambiente. Entonces, es ahí donde comenzamos a tener problemas y ya uno dice, yo no vuelvo a esta playa porque no me gustó, porque está cochina, porque está puerca, pero es culpa de quién, de los clientes, que no sabemos, ¿sí? Y pues uno, pues afortunadamente, como propietario de un sitio ya, pues o el mismo gobierno, esto pues sí, afortunadamente no tratamos de cuidar las cosas, pues tarde o temprano vamos a tener nuestros inconvenientes. ¿Ok? Finalmente, los empleados somos el alma y nervio de las empresas. ¿Sí? Empleados comprometidos, empleados no ordinarios, sino extraordinarios. Ellos son los que realmente crean valor. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Los accionistas pues deben tener buenas intenciones, pero si finalmente el plan estratégico que se diseña en la organización no tiene unas manos que lo lleven a cabo, esos son simplemente sueños, ¿sí? O muy buenas intenciones. Entonces, bueno, para que logremos que las empresas se mantengan y sigan haciendo un impacto social, económico, ambiental o político importante y beneficioso para todos, pues la manera de lograrlo es que entre todos podamos cumplir con las expectativas de los clientes. Y para ello, pues la planeación estratégica es importante. Y bueno, y las empresas, pues que se mantienen, pues obviamente el gobierno está muy contento porque podemos seguir pagando impuestos. Y si hay empleados que ganen, ¿sí? Buen dinero, ¿sí? Pues también pueden pagar sus impuestos. Entonces todos en la medida en que el círculo virtuoso económico se mantenga, ¿sí? No el capitalismo salvaje, con ese nombre no es, el círculo económico virtuoso se mantenga, pues las empresas podremos pues, lograr persistir. Entonces, pero las empresas que necesitan crecer, claro, necesitan ser rentables, por supuesto, necesitan ser competitivas, ¿sí? Y ahora lo más importante, que se sostengan. Eso es lo que se necesitan las empresas y eso es lo que tiene que apuntar el plan estratégico. ¿Sí? Entonces, esa sostenibilidad en estos momentos está tambaleándose para muchas empresas y por lo tanto necesita empleados extraordinarios, ¿sí? Y gerentes extraordinarios. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, hay muchas estrategias y eso es lo que estamos viendo con esta charla. Entonces, algunas empresas lo manejamos con sistemas de gestión, ¿sí? Como una estrategia. Hay otras estrategias. Pero los sistemas de gestión, se llámese de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, de medio ambiente, ¿sí? Otras buenas prácticas con ISO 45, ISO 9000, o ISO 14, etcétera. Pues finalmente cualquier estrategia que define la empresa, lo que tiene que apuntar es a eso, a que crezca la empresa, que sea rentable, que sea competitiva, sí, porque si no la competencia todos los días nos está diciendo cómo podemos ser mejores con los clientes y que duremos, sí. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de 160 años y todavía se mantiene, ¿sí? 160 años. ¿Sí?
Los trabajadores pasamos, pero las empresas deben subsistir porque es que detrás de ellas vienen nuestros hijos, nuestros nietos. De las empresas deben mantenerse, ¿sí? Y para mantenerse, pues se necesita eso, que sean rentables. Pero para que sean rentables necesitan clientes que le compren. Y si le compran, pues vamos a crecer y que las empresas cada vez sean mayores. Y que si antes éramos arepa.com con mi cuñado y yo, pues ahorita ya somos, ¿sí? Una franquicia de 10.000 trabajadores alrededor del mundo. Fabuloso, fabuloso. Esa es la idea, pero se necesita una estrategia. Entonces, las estrategias no se pueden dar en la medida en que no tengamos claro qué es lo que necesitamos a nivel interno dentro de la empresa y qué nos puede afectar a nivel externo, ¿sí? Y como yo les decía, muchas empresas, ¿sí? No creían en que un bichito podía cerrar mi empresa, ¿sí? Eso, no, eso no, el tema externo, no, yo soy una urna de cristal en donde a mí nada me afecta. Entonces, ese tipo de visión se refutó totalmente, ¿sí? En donde vimos como un tema externo, ¿sí? Y han sucedido muchos, o sea, esto creo que el coronavirus fue el resultado finalmente de que muchas empresas no le tuvimos en cuenta antecedentes de cositas como la gripe aviar, por ejemplo, ¿sí? Esa gripe que pues sí, casi fue una pandemia, pero que finalmente estaba impactando a muchas regiones del mundo, pero pues nosotros, muy pocas empresas a nivel de Colombia, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una empresa en donde sí se tomó en serio ese tipo de cosas y de una vez se hizo un plan estratégico para atender una posible cierre de la empresa ante ante un posible eh, complicación de la fiebre aviar. Y esas empresas entonces definieron sus procedimientos en caso de que se tuviera que cerrar la empresa para preservar la vida de los trabajadores. Pero ¿qué pasó? Ese tipo de cositas, pues, no, eso sí sucedió por allá en Europa, pero pues, y otra vez y en Asia. Pero aquí en Colombia eso no llega, eso. Aquí nosotros somos subdesarrollados y eso es para las grandes potencias. Entonces, no, ya ahorita vemos que sí, si no hacemos un análisis externo serio, el plan que nosotros podemos tener, pues desafortunadamente se va a venir al traste. Pero si tenemos un plan donde se analice precisamente el contexto de la organización, interno y externo, la empresa puede que sufra algún tipo de situaciones difíciles, pero no al punto de cerrar la empresa y perder empleos. Entonces, no me voy a explayar en esto, simplemente porque esto ya lo hemos visto en otras charlas, pero las organizaciones, para que sean rentables, crezcan, que cumplan con sus objetivos, pues tienen diferentes estrategias y este tipo de estrategias a veces las tomamos como sistemas de gestión, ¿sí? Y no estoy vendiendo estos sistemas de gestión, porque estos sistemas de gestión a veces no funcionan porque lo más importante de los sistemas de gestión o cualquier tipo de estrategia, vuelvo y reitero, por eso está la imagen aquí de trabajadores proactivos, es que necesita empleados adecuadamente formados, motivados y comprometidos que facilitan la creación de procesos internos eficientes y eficaces, pero sobre todo efectivos, que a su vez inducen a la captación de clientes fieles y rentables, y eso produce beneficios y generan unos resultados financieros satisfactorios. ¿Sí? Vuelve y juega, la plática que nos calma los nervios. Entonces, son los empleados los que necesitan que, conociendo o aportando a la estrategia, al plan estratégico de la organización, den den 3 veces más de lo que se necesita. Pero ¿qué pasa con los sistemas de gestión o con las estrategias en general? Como yo les decía, a veces tratamos de adoptar, ¿sí? Adoptar. Entonces, no, que si arepas.com necesita, ¿sí? Un plan estratégico basado en sistemas de gestión, lo podemos montar ISO 45000 porque queremos mejorar el tema de seguridad y salud en el trabajo. No, pues eso, contratemos a alguien que ese hizo en XY empresa multinacional y se la monta aquí a arepas.com. Resulta que, hombre, no, ¿sí? Hay que adaptar las cosas porque el negocio
de una empresa es diferente al otro. Así vendan arepas, puede que sea muy diferente. ¿Sí? La estrategia puede ser diferente. Entonces, si es diferente, asimismo, los planes estratégicos tienen que ser diferentes, o si no, no cuadra. ¿Sí? Entonces, pues el mensaje sobre las estrategias es que pueden ser muy buenas, cualquier estrategia, pero hay que ajustarla a las necesidades y el tamaño de la empresa. Entonces, si soy yo SA, hombre, yo puedo hacer mi plan estratégico, pero ajustado a lo que soy yo, ¿sí? A lo que estoy pretendiendo hacer, ¿no? Entonces hay que hacer una reingeniería, una reinvención de estos sistemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que todo lo que hacemos al interior de la organización, ¿sí? Con una estrategia es que definimos normalmente políticas. Entonces tenemos la política. Entonces, ¿cuáles son las políticas de la empresa que afectan al almacén, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, obviamente el almacén se ve afectado por las políticas que tenga la empresa con relación a, por ejemplo, calidad de servicio. Entonces la empresa puede decir maravillas sobre su calidad de servicio al cliente, pero si eso no se ve reflejado en el almacén, eso solo son bonitas intenciones. Puede tener políticas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, pero si nosotros en el interior del almacén tenemos muchos incidentes o accidentes y no pasa nada, simplemente limpiamos el reguero y seguimos adelante, porque hay que despachar. Entonces, eso tampoco es coherente, ¿sí? El tema ambiental, si nosotros tenemos impactos ambientales significativos en el almacén y en el almacén se genera mucho impacto ambiental, entonces pues si eso va en contravía con lo que quiere la organización, con su estrategia, con su plan estratégico, pues desafortunadamente vamos a tener problemas y vuelve y juega. Entonces van a buscar personas que realmente se alineen con esa estrategia. Entonces, mire, la importancia de la estrategia es que eso impacta las políticas internas. De las políticas surgen objetivos, de los objetivos salen los programas de gestión y de los programas de gestión ya vienen los documentos, los procedimientos, los registros, todo lo que tiene que ver ya en sí de la parte operativa del sistema de gestión. Por eso es tan importante definir muy bien una estrategia, ¿sí? Tanto para el almacén como para cualquier otra organización, porque es que yo no puedo trabajar con procedimientos o registros que no le apunten a la estrategia de la empresa, que sean solo simplemente burocracia, ¿sí? ¿Para qué justificar mi salario? No, nosotros debemos tratar de ser lean, o sea, que debemos ser muy esbeltos, ¿sí? Por eso de los temas de Lean, Kaizen, Six Sigma y todos estos temas que creemos que son solo para para ciertas áreas de la organización, no, son para todos y sobre todo para el almacén. Entonces, ya nos estamos adentrando al tema bueno, ya tiene el contexto de la planeación estratégica y su impacto a nivel general de la organización, de todos los 4 tipos de clientes que tenemos, para ahí sí a mirar entonces en detalle lo de la visión, la misión, los propósitos, los valores, ¿sí? Los objetivos estratégicos, los planes estratégicos y todo lo demás, que después lo que esperemos poderlo ver en la tercera parte de nuestra charla. Infortunadamente, pues es que 1 hora es muy corta, pero bueno, espero que estemos entendiendo y que el mensaje que queremos dar con ARL Positiva es que todo lo que nosotros hacemos en seguridad, al menos específicamente en ese tema, tiene que impactar, si es el almacén o otras áreas, tiene que impactar a la estrategia de la organización, sobre todo en la política de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, bueno, Lina, pues a ver, aquí quedo porque pues el tiempo ya vi que se me agotó. Bueno, Emiliano, claro que sí. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en estos espacios tan importantes para todos nuestros asistentes. Y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión con la tercera parte. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto a todos muchas gracias por su asistencia. Para quienes de pronto si se perdieron la primera parte de este taller o de pronto llegaron un poquito tarde, les recuerdo que todas las grabaciones de los talleres web quedan colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También los invito a que visiten Posipedia, no solamente para que revisen las grabaciones de los talleres web, sino para que visualicen el cronograma de esta semana y se inscriban y participen en todas las acciones educativas que Positiva ha programado para ustedes. Emiliano, que tengas una feliz semana.
te vaya muy Lo bien. mismo, gracias. Gracias a ti, lo mismo. A todos también, por muy amable. supuesto, feliz lunes, feliz inicio de semana. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz almuerzo.